Hey, ¿qué tal, mi gente? Estamos aquí de nuevo. Esta es la segunda parte, la segunda sesión del programa. En la primera iniciamos hablando de bolsa, porque está aquí nuestro experto, el ingeniero Luis Fernando García. Pero antes de que él siga, ¿verdad que sí? Se integra también el ingeniero Juan de Dios, que le dije que se integraba más adelante. Y ustedes saben que el ingeniero Juan de Dios es el hombre de los saludos. Saludo al país, saludo a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes esta tarde, compartir la visión del país y del mundo. Un saludo al señor Aponte, un saludo a nuestro amigo Marco Rodríguez, un saludo a Mario Torres, un saludo al señor Pedro Pablo, un saludo a la profesora Janet Borque, un saludo a la maestra Isabel, un saludo a la gente de Disla desde Puerto Plata, un saludo a Francisca Díaz desde Moca, un saludo a Glovis Reyes desde la provincia de Peravia, el municipio de Baní, un saludo a su hermano Agapito Reyes, un saludo a Mauri Garavito de Cambita Garavito, compañero nuestro, ingeniero químico, para él y para su familia que cada domingo están con nosotros, escuchando y viendo el programa Energía y Sociedad. Estando en materia aquí con nuestro experto en bolsa, el ingeniero Luis Fernando García, el que más sabe de eso en el país, el dominicano que más sabe de bolsa. Si usted quiere saber de bolsa, comuníquese con el ingeniero Luis Fernando García. Ingeniero, el PIB dominicano, ¿creció sí o no? Sí. Qué bueno. No, gracias a usted, ingeniero. Sí, dijimos ahorita que el PIB creció en más de $6,000 millones, lo cual es muy positivo. Porque miren, hay algo que me preocupa y quiero ser un poquitico, vamos a poner el dedo en la llaga, porque nos gustan las cosas en blanco y negro. Los préstamos, yo no soy pro deuda, yo quiero un país que se endeude lo menos posible. Pero también recuerde que los ingenieros somos un poquitico cuadrados. Hay causas y efectos. Para que un gobierno... Física también. Física, claro. Causa y efecto. O sea, una fuerza contraria... La tercera ley de Newton. Claro, causa y efecto. Entonces, para una fuerza de 100 kilogramos en esta dirección, en otra fuerza de 100 kilogramos en la otra dirección contraria para que haya un equilibrio. Simple. Entonces, si tenemos gobiernos corruptos, gobiernos que sus funcionarios se roban el dinero de los contribuyentes, cuando por cada millón que se pierde, que se va a los bolsillos de los funcionarios, perdemos 10 empleos directos, pierde el país. O sea que cuando un funcionario se lleva 3,000 millones de pesos y por cada millón se perdieron 10 empleos directos, ese país perdió 30,000 empleos directos. O sea, 30,000 familias ahora tienen problemas. ¿Por qué? Porque ese dinero se sacó del presupuesto nacional. Y ahora el gobierno, a través del Banco Central o Hacienda, tiene que ir a la Bolsa de Valores, a Wall Street o a cualquier mercado a buscar ese dinero prestado a una tasa de interés X, que históricamente es el 9 o 10%. Entonces, si yo calculo 3,000 millones, para que el pueblo sepa de qué estamos hablando y para que entienda, porque vamos a ver la definición de bonos soberanos, que el problema, cuando yo escucho un comunicador en los medios de comunicación diciendo cuál es el gobierno que más se endeuda, para mí personalmente me da mucha tristeza y pena ese comunicador, porque me dice a mí que no sabe ni un carajo de cómo funciona la bolsa y no tiene ni idea de cómo funciona la economía mundial, ni mucho menos cómo funciona el mundo a través de los mercados. Porque no es el dinero que el gobierno se endeuda. Dime dónde se fue el dinero que se robaron, porque ahora ese dinero que se perdió hay que buscarlo prestado. Entonces, 3,000 millones de pesos, para ponerle un ejemplo, por 10%, el gobierno tiene que pagar ahora 300 millones anuales de intereses por esos 3,000 millones. Y como el gobierno... ¿A cuántos años? A 10 años se financia el gobierno. Por 10, sí. El gobierno tiene que pagar ahora de intereses 3,000 millones de pesos más. Son 6,000 millones. Son 6,000. Pero ya los 3,000 se perdieron. Entonces, pero porque tiene que buscar los 3,000 prestados ahora, pagar 3,000 en 10 años y al cabo de los 10 años pagar los 3,000 más. O sea que pagó 6,000, más los 3,000 que se robaron son 9,000. Entonces, lo que nos iba a costar 3,000 millones de pesos, ahora nos cuesta 9,000 millones de pesos porque un funcionario se lo robó. Y si usted permite
Es decir, un 300%. Claro. Entonces, si usted permite con su voto que ese funcionario se robe 3.000 millones de pesos y usted vuelve y vota por él, entonces usted no es víctima, usted es peor que ese funcionario, usted es cómplice de ese funcionario. Luis Fernando García quiere que ese funcionario no salga jamás de la cárcel, que salga en un ataúd. Entonces, ¿quién califica la economía de un país? Los organismos internacionales. Y los organismos internacionales dicen que el manejo de la economía hasta el día de hoy ha sido la mejor por los pasados 20 o 30 años mínimo. Porque con una pandemia, fíjese que los bonos soberanos, la deuda soberana de nuestro país ha sido upgraded por las calificadoras de riesgo, que son las que dicen cuando un país está bien. Ingeniero, en español, El BB Plus. El BB Plus, ingeniero. El BB Plus. ¿Qué significa en buen español? Sí, no que diga el upgrade, para que aquellas personas que no dominan esos términos, ¿usted sabe? Bueno, la deuda externa. Vemos a muchos aspirantes a la presidencia y muchos políticos y comunicadores que dicen, la economía no sirve, está estancada. No. Usted no califica la economía de un país. Quien la califica son los organismos internacionales, la calificadora de riesgo. Si un candidato dice que la economía no crece, pasa algo, ese candidato está hablando mentira, llámese como se llame, llámese Abel Martínez, llámese Leonel Fernández, llámese el gobierno, llámese como se llame. Quien califique la calificadora, porque si Luis Fernando García o usted va a colocar 300 millones de dólares en ese país, usted busca la calificadora de riesgo, usted busca quién califica ese país. Entonces dice aquí, en la gráfica número 4, República Dominicana lidera países de la región que mejoran su calificación de deuda soberana. A pesar de la pandemia, a pesar de haber perdido el 50% de su fuerza laboral, la República Dominicana obtuvo una mejor calificación ante los organismos internacionales, ante la calificadora de riesgo. Que paga bien y tiene capacidad de pago. Tiene capacidad de pago y subió la calificación de BB-, que era la sexta peor, a BB estable. Correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos al borde de obtener una mejor calificación. Y si el gobierno y el Banco Central siguen esa dirección, la próxima calificación posiblemente sea BBB, que es una calificación de inversión. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque el gobierno, cuando coloque bonos soberanos, este o cualquiera, en vez de colocarlo a un 8%, lo va a poder colocar a un 4% o 4.25%, 3% por debajo de lo que tenemos ahora. Y esos son todos los cuartos del mundo, porque cuando un país debe 20.000, 30.000 millones de dólares y le bajamos 3, 4 puntos, eso es mucho dinero en ahorro. Eso para más o menos que tengan una idea, usted que quiere, por ejemplo, tomar préstamo en banco, el banco lo califica a usted, lo evalúa. Sí. Y exacto. Si ellos en su registro, hay un número que se tiene, ¿verdad? Una evaluación. Si usted superó esa evaluación, le van a prestar. De lo contrario, usted no califica. Así mismo pasa con los países cuando van a buscar préstamos internacionales. Claro. Esas instituciones lo evalúan así como el banco te evalúa a ti. Bueno, y para que sí. Ingeniero, la deuda de los países, ¿cómo andamos? No, eso mismo iba a decirle. O sea, para que el pueblo entienda la importancia de lo que decimos. Eso no quiere decir que yo sea pro deuda, no. Yo quisiera que el país tuviera una deuda del 30%, 40% máximo. Ahora, es decir, que no somos los que motivamos a que usted se endeude, porque las deudas... la deuda, obviamente, si no hay otra salida... Todos los gobiernos, lo vamos a ver más adelante, todos los gobiernos necesitan endeudarse. Así es. Necesitan colocar bonos soberanos porque la única forma... Ningún banco tiene 10.000 millones de dólares para prestárselo a ningún gobierno. Hay que ir a buscarlo prestado a la bolsa. ¿A dónde lo buscan? Con los inversores, quienes llevan su dinero. Cualquiera usted puede ir y comprar esos bonos. Ahora bien, cuando vemos las deudas de los países, Government Debt Ranking, Advanced Economy, fíjese, los deudas de los gobiernos, de las economías avanzadas. Y cuando digo economía avanzada, quiere decir economías de países desarrollados, no países del tercer mundo como nuestro. Esa es la gráfica número 7, señor. Exacto. La gráfica número 7, señor director. Aquí tenemos Japón, tiene una deuda de 255% del PIB. Grecia, 168. Pero Grecia no es un buen ejemplo por ahora. Pero tiene 168. Pero Japón sí es un buen ejemplo. Pero Japón sí, y Singapur también. Porque Japón tiene una capacidad de pago y tiene una economía muy dinámica. Y Singapur también. Pero Italia tiene 144. Pero olvidémonos de Grecia por un instante. Pero Estados Unidos un ejemplo. Los G7, mira los G7, una deuda de 128%. Y Estados Unidos de 123. De Francia de 110. Portugal 108. España 107.
107, Canadá 106, Bélgica 106, Inglaterra 104. Entonces nosotros tenemos 63 del PIB. Entonces no son la deuda. Ahora lo que pasa es que aquí, en estos países, el funcionario no se puede llevar los cuartos para su casa. Porque no sale jamás vivo de la cárcel. No sale jamás vivo de la cárcel. No sale jamás vivo. Lo mínimo que el juez le va a cantar es decir, coja 150 años y no tiene derecho a libertad condicional por 150 años. Y que yo sepa. En China la familia tiene que pagarle la bala. Exacto. Entonces yo creo en eso. ¿Sabes por qué? Yo creo en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando un funcionario se roba 3.000 millones de pesos, le lleva el futuro a 30.000 familias. Y eso hay que eliminarlo de nuestro país. Entonces, no vote por corruptos, no vote por ladrones. Luis Fernando García no vota por ladrones. Hay que traerme. Y me engañan 4 años nada más. Si usted me engañó los 4 años, prepárese, que 4 años más yo voto en contra suya. Dicen por ahí, ingeniero, quien me engañe una vez, pendejo él. Y si no, 2 veces, pendejo soy yo. Exactamente. Entonces, es para que veamos que no son las deudas. Ahora, ¿usted sabe por qué no son las deudas? Es muy simple. Miren, la gráfica número 8, señor director, dice aquí, el expresidente Fernández dijo en una ocasión que se perdían 30.000 millones de pesos por año. O sea, 20 años de gobierno del PLD, 30.000 millones. Ahí están los cálculos, la colocación de bonos soberanos por 30.000 millones de 10 años. Hay que pagar 3.000 millones de intereses por año. Eso en fue 10, presidente. ¿Qué hizo para combatir eso? No hizo nada, porque en los gobiernos de ellos, de esos 20 años, hay 34% del PIB que está en los bolsillos de los funcionarios corruptos. 34%. Si no me equivoco. De acuerdo a mi cálculo, yo me puedo equivocar, pero vamos a decir que no son 34, que son 30 nada más. 30% nada más. Pero la deuda nuestra es 63%. Si buscamos el 30%, nuestra deuda queda en 33% del PIB. Entonces no son los préstamos. Cuando un comunicador le diga, este es el gobierno que más endeuda, tiene que decir cuáles fueron los gobiernos más ladrones. Porque es el robo del dinero de los contribuyentes que hace que un país sea pobre. Porque ese dinero se saca y ahora hay que buscarlo en deuda y pagarlo 3 veces. Y ese dinero hubo que buscarlo prestado originalmente y se lo robaron. Y un país que acepta eso es un país que tiene gente delincuente. Es decir, ingeniero, si tenemos una deuda en este país de 58.000 millones de dólares, estamos diciendo que cerca de 27.000 millones de está en los bolsillos de los funcionarios. De dólares. Y cuando tú multiplicas eso por no, 58, del mundo. 58 bueno, pero no le estoy diciendo que un profesor declaró 3.000 millones. Sí. Tiene un juego pesado ellos. Son pesados. Hubo una encargada de la Cámara de Cuentas en el pasado que dijo que en lo que sea llevado a la corrupción es otra República Dominicana. No, pero de aquí los datos están aquí. Esa es la gráfica número 8, señor director, para que el pueblo lo sepa cómo funciona esto. O sea, el problema no son los préstamos. Eso no quiere decir que yo sea pro préstamo o pro deuda, no. Pero los hermanos de Danilo, entre los hermanos de Danilo y los cuñados, se llevaron más de 100.000 millones de pesos. ¿Y entonces? Y el presidente no lo sabía. Exacto. Oye, eran su hermano y él no sabía. No, porque él dijo que tiene 25 millones de pesos en fortuna. No, señor. Los pueblos que permiten que sus funcionarios se roben sus impuestos son pueblos corruptos. Después no se quejen de cuando pasa algo. Pero te sigue detrás de ese corrupto. Y ese es el país, ingeniero, que en el 2007, que este país, por primera vez en la humanidad, que un país coge un préstamo sin pasarlo en el Congreso. Los 130 millones la Sunlam. Exactamente. De dólares. No, pero fíjese, es bueno que el pueblo sepa cómo funciona la deuda y qué es un bono soberano. Sí. Ya que se ha mencionado varias veces. Sí, bono, porque salió en los periódicos que el gobierno buscó 344.000 millones en bonos. Miren, un bono soberanos o bonos de gobierno. Esa es la gráfica número 9, señor director, para que el pueblo entienda qué es la definición de bono soberano y con qué se come esto, con qué lo tenemos que digerir bien, para que los pueblos entiendan cuando van a votar, para que sepan, ya vimos que no son los préstamos, son los robos. Un bono soberano o bono del gobierno es un instrumento de endeudamiento emitido por un gobierno para respaldar el gasto público. El gobierno se compromete a pagar el interés y al final de la fecha de vencimiento el valor nominal de ese bono. O sea que cuando ese bono se vence a 10 años, el gobierno tiene que pagar ese interés y si buscó 10.000 millones de dólares, pagar los 10.000 millones de dólares. O renovarlo. Pero ahora dice otra cosa. Un bono soberano en la bolsa no es una ganancia, es una deuda del gobierno. Pero el gobierno no trabaja. El gobierno se mantiene
con los impuestos que pagamos los contribuyentes, todos. Entonces, cuando un funcionario se roba 100 mil millones, 30 mil millones, es un ladrón y no puede salir vivo de la cárcel. Tiene que salir en un ataúd. Entonces, esos 100 mil millones que se robó ese funcionario, ahora el Banco Central tiene que volver a la Bolsa de Valores a emitir otro bono por 100 mil millones de pesos por la misma tasa de interés o más alta, dependiendo cómo esté en el mercado, a 10 años más. Y entonces lo vamos a pagar 2 veces, más una tercera vez que lo pusieron, la colocación la primera vez, son 3 veces. Entonces no es el gobierno que más se endeuda, son los gobiernos más ladrones que tienen a la República Dominicana sumido en esta crisis hoy que tenemos de un 63% del PIB. Y nosotros retamos a cualquiera del gobierno o de la oposición que venga a discutirlo con nosotros. Que venga o que llame al programa. A ver si es verdad que él sabe de bolsa. Porque no es irse a los medios de comunicación a hablar disparate. Es venir aquí y decirle al país que el problema no son los préstamos. El problema de los dominicanos es el robo y hacia dónde se va el dinero, si se va a los bolsillos de los funcionarios o si se va en obras sociales del país. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya me hicieron la seña, ¿verdad que sí?